En esta última etapa de la guerra, España, bajo Felipe IV, 1621-1665, y Olivares, un rey sin nervios y un ministro testarudo, sufrió reveses debilitadores, la destrucción de su flota, la sublevación de Cataluña, la pérdida de Portugal y una insurrección en Nápoles. La raíz común de todos estos desastres fue la ambición de España, pobre, exhausta, mal administrada, separada por la geografía y la historia en distintos y antagónicos compartimientos, de jugar un papel decisivo en el teatro de la política europea. Un estadista que no hubiese estado hechizado por los encantos de la guerra exterior se hubiera convencido de que para un Estado que había descendido tan bajo como España en el momento de la ascensión de Felipe IV, una larga paz, un tiempo de encerrarse en sí misma y de reformas interiores era una imperiosa necesidad. Con su hacienda en total desorden, su escuadra de barcos de alto bordo reducida al mínimo, con las Indias Orientales perdidas y las colonias americanas pendientes de un hilo, con Portugal y Nápoles hirvientes de descontento, con su moneda depreciada y los Países Bajos perdidos prácticamente sin remedio, después que Condé mostró en Racroix que los ejércitos españoles podían ser vencidos y que España no podía ya encontrar grandes generales, España ya no se hallaba en situación de dirigir las fuerzas católicas de Europa contra el enemigo protestante. Olivares era capaz, vigoroso, irritable, pero era también un cortesano, sin base ninguna de conocimientos políticos. Su perezoso señor había sido adulado con la sugestión de que una gran guerra exterior dirigida por un ministro hábil podría restaurar el antiguo esplendor de la corona, pero esta política se estrelló contra el escollo de la hacienda. Para llevar una guerra a término afortunado, Olivares pidió mucho más dinero al pueblo de España a través de las 5 cortes españolas de lo que aquel estaba acostumbrado a conceder. En todas partes, pero especialmente en Cataluña, la provincia más rica pero al mismo tiempo la más independiente de España, encontró resistencia. En un momento mal calculado, Olivares decidió arruinar a los catalanes, derogar sus privilegios y alojar en su territorio un ejército mercenario. Pero Barcelona no era como La Rochelle, era, junto con Sevilla, el puerto más rico de España y la capital de un pueblo que hablaba una lengua distinta, que tenía costumbres antiguas, al que le era más fácil fraternizar con los provenzales que con los castellanos, y que no estaba dispuesto en ningún caso a ser considerado como una provincia de Castilla. En 1640 los catalanes se rebelaron. El presidente de su Generalidad, el canónigo Pablo Claris, proclamó la República Catalana y al año siguiente se eligió a Luis XIII como conde de Barcelona, colocándose formalmente los catalanes bajo la protección de Francia. La unidad de la monarquía española estuvo a punto de romperse, pues además del catalán se produjeron otros movimientos de protesta o de separación en Aragón, en Portugal y en Andalucía, sublevación del duque de Medina Sidonia. La sublevación de Cataluña dio lugar inmediatamente a una seria reacción en la actitud de Portugal. 60 años de unión, lejos de mejorar, habían agriado las relaciones entre Portugal y España. Los portugueses rechinaban bajo los virreyes poco comprensivos y se quejaban de que Cádiz hubiese desposeído a Lisboa de su comercio. Pero la relación se había hecho todavía más indeseable por otro agravio más profundo y más justificado. España había perdido el imperio de Portugal en Oriente. La Unión había envuelto a Portugal en todas las enemistades que las altas ambiciones católicas de la monarquía española se habían atraído a sí misma, con cuyas ambiciones Portugal simpatizaba poco. Hubiera preferido 1000 veces liquidar una sociedad que había disipado su más valioso activo. A este agudo descontento se añadía un agravio insoportable, la política centralizadora de Olivares, impuesta por el odioso Vasconcelos, y los portugueses, sabiendo que iban a ser tratados como una provincia de Castilla, amenazados por impuestos castellanos y animados por el ejemplo de los catalanes, se rebelaron, llamando a su trono a un noble de la casa de Braganza. El asunto fue cosa de pocas horas. La unión fue rota y la decisión ensanchada con 28 años de fútil guerrear, 1648-1668, no ha sido nunca rehecha hasta los días presentes. Olivares y Richelieu tenían razón en pensar que se necesitaba un mayor grado de centralización para el mejor funcionamiento de sus respectivos estados. La razón del fracaso de Olivares y del éxito de Richelieu fue que en Francia las circunstancias eran favorables a la centralización, mientras que en España eran adversas. Todos los caminos de Francia conducen a París.
En España ninguno lleva a Madrid. Las montañas ibéricas y los hombres íberos son obstáculos tenaces. Olivares ignoró las montañas y trató de forzar a los hombres. Contra semejante atentado a su tranquilidad y retiro tan queridos, ninguna raza del mundo hubiera podido reaccionar con mayor y más persistente obstinación que los íberos. El español acariciaba sueños imperiales, pero se negaba a pagar para realizarlos. Nada podía persuadir a los catalanes de que las normas financieras medievales armonizaban mal con las responsabilidades de los modernos imperios, de cuya política y de cuyos provechos habían sido alejados sistemáticamente. La renovación de la guerra con los holandeses después de expirar en 1621 la tregua de 12 años fue otro cálculo que resultó fallido para España. A la muerte de Mauricio de Nassau, los holandeses encontraron en su hermano menor, Federico Enrique, un estadista y un soldado perfectamente capaz de dirigir la tarea de la defensa nacional. Bajo este jefe admirable y con la ayuda de los subsidios de Richelieu y de un valiente cuerpo de aventureros ingleses, la República Holandesa opuso una afortunada resistencia a los ejércitos territoriales de España. Los sitios de Hertogenbosch y de Maastricht y de Breda mostraron que el arte poliorcético de los holandeses no había perdido ninguna de sus antiguas y excelentes cualidades. Podían tomar ciudades y defenderlas. En una guerra de posiciones, como cosa distinta de una guerra de maniobras, no había tropas más competentes, pero las rápidas marchas, las fulminantes victorias de Gustavo Adolfo eran ajenas al genio de aquella raza lenta y metódica. Los holandeses mantuvieron sus posiciones, pero, hasta con la ayuda de los franceses, la tarea de impedir la defensa austro-española en las provincias meridionales estaba fuera de sus posibilidades. El verdadero genio del pueblo holandés no se patentizó en la guerra territorial, sino en el mar. Con la mayor intrepidez penetraron en los lugares más remotos y más inhospitalarios del globo, explorando el Amazonas, llevando a Europa el té de Formosa, fundando en Batavia el centro de un imperio oriental y royendo un rincón para convertirlo en una posesión holandesa en la masa ingente del Brasil portugués. En la apreciación de las causas que llevaron a la caída del Reino Unido de España y Portugal, deben ser tenidos en cuenta como factores esenciales los ataques de los holandeses en Brasil y Ceilán. El Reino Unido ibérico, en la víspera de su disolución, intentó un gallardo e inútil esfuerzo para impedir aquella constante actividad colonial. Una fuerte escuadra mandada por el vasco Oquendo, uno de los mejores marinos españoles, fue enviada al canal para combatir con los holandeses en sus propias aguas. Otra armada, en parte española y en parte portuguesa, cruzó el Atlántico para restablecer la situación en el Brasil, pero ambas escuadras fueron destruidas por la fuerza marítima superior de los adversarios holandeses. La batalla de las Dunas, frente al puerto inglés de Downs de 1639, en la que Van Tromp derrotó a Oquendo, es famosa en los anales marítimos de Europa, pero la lucha de 4 días en Itamarca, a cierta distancia de la costa de Pernambuco, 1640, fue igualmente decisiva. La combinación de estas dos victorias holandesas, una en aguas europeas, la otra en aguas sudamericanas, sellaron el destino del imperio ibérico. La paz de Westfalia, 1648, que cierra este largo periodo de guerra, fue el resultado no de la inclinación de los ejércitos rivales de Alemania a imponer una decisión militar, pues no la tenían, ya que la de la guerra era una carrera muy provechosa, sino del sentido común y de la humanidad de Cristina de Suecia, de la fatiga de España y de la impaciencia de un Congreso que había deliberado por espacio de 3 años en dos pequeñas y oscuras ciudades de Westfalia, Münster y Osnabrück, para llevar su trabajo completo y fastidioso a conclusiones concretas. En todo caso, es explicable el gusto con que los soldados suecos, franceses e imperiales siguieron desempeñando su oficio hasta el final. La lucha y el pillaje eran el aliento de su vida, y si los diplomáticos no hubiesen llegado a un acuerdo, acelerado sus métodos calmosos por la paz separada entre España y los Países Bajos de enero de 1648, Rangel y Königsmarck, Condé y Turenne, Colorado y Piccolomini hubieran seguido luchando hasta transmitir su juego belicoso a otra nueva generación de temibles capitanes. La paz de Westfalia, fruto del equilibrio de las fuerzas religiosas y políticas de la época, estableció para muchas generaciones el derecho público en Europa. Cada uno de los protagonistas obtuvo alguna forma de satisfacción mundana. El emperador con la corona de Bohemia,
reconocida como hereditaria en su familia, Francia con los landgraviatos de Alsacia, Suecia con la Pomerania Occidental y con la diócesis de Bremen y Verden, Baviera con el Palatinado Superior. Para la futura historia de Europa, el más importante por muchos conceptos de esos arreglos fue la adquisición por Francia de la Alsacia Superior e Inferior en plena soberanía como recompensa de su intervención en la guerra del Landgraviato. Como entonces vio uno de los diplomáticos y como Mazarino comprobó más tarde, hubiera sido más seguro para Francia y menos provocativo para Alemania si Alsacia hubiera sido aceptada como un feudo imperial con derecho a un lugar en la dieta germánica. Pero el error, una vez cometido, no pudo ya ser enmendado. Se había lanzado un reto al pueblo alemán que había de ser recogido en una época más tardía, cuando el sentimiento de nacionalidad se hubo robustecido. No podía esperarse que de las pasiones de aquella guerra agotadora saliese un propósito de tolerancia religiosa. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a tolerar, solo se encontró un modus vivendi que proclamó de nuevo el principio de cujus regio ejus religio, que había constituido la base de la paz de Habsburgo y que lo extendió a la fe calvinista. Las diócesis nórdicas fueron ganadas para el protestantismo. El Bajo Palatinado, revestido de un electorado, el octavo, fue conferido a Carlos Luis, el hijo del efímero rey de invierno, que al asumir imprudentemente la corona bohemia había sido la causa de tantos males, pero la misma Bohemia y todos los dominios hereditarios de la Casa de Austria fueron entregados a los jesuitas, y en este vasto territorio se cumplió el sueño de Fernando, de que en ellos no se permitiese predicar o practicar su culto a ningún hereje. Una gran diferencia separa a la Alemania de Federico Barbarroja de la débil federación de unos 350 estados, todos ellos facultados para perseguir su propia política exterior, mientras no se dirigiese contra el emperador, que salió del Congreso de Westfalia. Entonces el emperador ejercía una autoridad efectiva, aunque desigual en Alemania. Ahora su poder, aunque consolidado en Austria, Bohemia y Hungría, era una sombra entre los alemanes. Entonces los suizos y los Países Bajos eran imperiales. Ahora se reconoció formalmente la independencia de la República Suiza y de los Países Bajos, aunque una parte del antiguo círculo borgoñón se había convertido nominalmente en una provincia española y otra en una república holandesa. Antes Alemania era una potencia influyente en el mundo, ahora era apenas un nombre. Entonces había una sola fe religiosa, ahora había tres. De los disturbios de Alemania y de la postración de España había surgido además la oportunidad para el desarrollo de las ambiciones militares francesas, de las que Luis XIV y Napoleón se aprovecharon plenamente. Capítulo 18. Los éxitos de Mazarino. El Tratado de Westfalia, aún más que el de Versalles, parece dictado por la sombra de Richelieu. Nunca la diplomacia francesa ha obtenido un mayor triunfo. Nunca antes de él el mapa político de Europa presentó un aspecto más favorable a las ambiciones francesas. Como fuerza militar capaz de poner serios obstáculos a la política francesa, Alemania, una mal forjada federación de estados impotentes, empobrecidos y mutuamente enemigos, quedó eliminada. Lejos de constituir un peligro para Francia, era, por el contrario, un factor de primer orden para la seguridad de Francia, una mina de aliados políticos, una esfera de influencia, un baluarte contra Austria, una condición esencial del equilibrio europeo. Mantener así a Alemania inerme y dividida fue desde entonces y hasta la Revolución un objetivo primordial de la diplomacia francesa. No había en ello intención maligna. Los franceses, no teniendo nada que temer de Alemania, que entonces se hallaba postrada y que no parecía que pudiese hacerse fuerte, se complacían en considerarse como los ángeles guardianes y como los guías tutelares de un pueblo interesante, inofensivo y considerablemente atrasado. Notaban con orgullo la difusión de la literatura francesa y de las maneras francesas, de las modas francesas entre los torpes y sumisos teutones, y consideraban como prudente regalo de la providencia que ahora Francia fuese capaz de tomar de nuevo en sus manos, en las más favorables condiciones, la misión civilizadora de Carlomagno entre los bárbaros del Este. Pero en su época el triunfo diplomático con sus evidentes oportunidades pasó inadvertido. Mientras los diplomáticos firmaban el Tratado de Münster, Francia estaba en revolución y el gobierno difícilmente se sostenía en París.